Buenos alumnos, estamos con la segunda clase de Historia Universal, ¿no? Vamos a hablar de la antropogénesis y sobre todo el surgimiento, la llamada comunidad primitiva, ¿no? Recordemos nuestra primera clase, la Historia Universal, no es más que la ciencia que investiga la historia de todos los pueblos de la Tierra, de los seres humanos, de la humanidad misma. Bueno, ahora vamos a hablar de la antropogénesis. Es decir, la explicación científica y por lo tanto válida para la historia, ¿no?, del origen del hombre. Es obvio que el ser humano a través de su proceso histórico-cultural ha tenido muchas teorías. Recordemos que las teorías no son verdaderas ni falsas, son válidas o inválidas, ¿no? Sobre todo la polémica se dio en el siglo XIX. Es decir, que el estudio científico comienza con una polémica, una crisis que se dio en las universidades europeas en el siglo XIX, un cambio de paradigma, ¿no?, de pasar de una mentalidad medieval con ideas, ¿no?, principalmente de origen religioso, por actitudes netamente científicas, ¿no?, sobre todo llamadas por la vanguardia de la filosofía positivista, aquella que consideraba que la ciencia era aquel conocimiento, ¿no?, que permitiría el desarrollo del progreso tan ansiado de los hombres, y ya dejando de lado esa metafísica barata, esas concepciones mágico-religiosas y por lo tanto sus justificaciones ante la realidad de los hechos históricos. Bueno, comencemos. La antropogénesis. Recordemos que la antropogénesis es la explicación de la perspectiva científica del origen del hombre. Es decir, que se va a enfrentar, ¿no?, a la tradicional teoría que fue válida por la Edad Media, ¿no?, a la principal teoría de la Edad Media generada por la época cristiana o medieval, la teoría creacionista, llamada también fijista, porque considera que el ser humano, ¿no?, ha sido creado por Dios, ¿no?, igual los seres vivos. Eso se encuentra en la Biblia, en el Génesis, ¿no? Desde el punto de vista religioso, desde la tradición judeo-cristiana, en el Génesis se habla que el ser humano fue creado con un plan divino necesariamente determinado. Y por lo tanto, la tesis o afirmación fundamental es que el hombre y todos los seres vivos fueron creados por Dios, ¿no?, necesariamente. En fin, el creador de esta, o sintetizador de esta teoría fue, ¿no?, el padre apologético, ¿no?, de la época cristiana católica, San Agustín de Hipona. Pero, ¿no?, a inicios del siglo XIX aparece también un cura francés, Pierre Gaillard de Chardin, que va a tomar, ¿no?, la teoría, va a tratar de confluenciar la teoría creacionista con la teoría evolucionista, ¿no? Y también podemos hablar de otro representante, al mismo Juan Pablo II. Juan Pablo II, ¿no?, dio en sus encíclicas, ¿no?, también una especie de confluencia entre el creacionismo y el evolucionismo. Ahora sí, de frente nos vamos al evolucionismo o teoría dinámica, o desde un punto de vista científico, que quiere decir, para validar esas teorías necesariamente busca el principio de causalidad, es decir, todo lo que diga esta ciencia tiene que ser comprobado a través de evidencias, hechos, argumentos, etc. En este caso, desde el punto de vista positivista del siglo XIX, se encuentran las famosas evidencias fósiles, que quiere decir, si nosotros decimos que el ser humano ha evolucionado a través del proceso histórico de la humanidad, es que debe haber ciertas evidencias de ello. Y en este caso, los fósiles, ¿no? Esta tesis plantea que el hombre y los seres vivos han sufrido una serie de cambios a lo largo de millones de años en su lucha permanente por sobrevivir. Como te dije, en el siglo XIX fue toda una polémica en Europa. Comienzan a aparecer nuevas ciencias, aparte de la economía, la biología y sobre todo la antropología. En la antropología se da un estudio sobre la historia del hombre a través de su proceso cultural, porque recordemos que en la época del siglo XIX, hasta muy entrado del siglo XX y ahora, no todas las sociedades siguen la misma dinámica que podemos llamar moderna, o sea, reconocer ciertos aspectos culturales generales, sino que tienen su propia dinámica, se puede decir del pueblo originario o vernacular, ¿no? Entonces, los antropólogos confirmaron de que por lo menos los seres humanos han pasado, por ejemplo, millones de años para, por ejemplo, decir una palabra, ¿no? Una de las primeras palabras más antiguas de la humanidad, aparte de ma, que viene de la mamá, ¿no?, ha sido pa, ¿no? Es decir, han pasado miles de años para decir otras palabras.
Igual fue el descubrimiento del fuego, que pasaron miles de años para que el ser humano pueda, ¿no?, utilizar y conocer el fuego. Eso dicen los antropólogos. Pero vamos a ver a sus representantes, ¿no? Estos son los representantes más generales de la teoría pues, evolucionista. Tenemos acá a Carl Linneo, que ya en el siglo, ¿no?, XVIII comienza a hacer una clasificación general de plantas y animales, donde coloca al hombre alrededor de los primates. También tenemos a Jean-Baptiste Lamarck, ¿no?, que planteó la famosa ley de uso y desuso. ¿Qué quiere decir? Que si en este caso, ¿no?, un ser vivo quiere desarrollarse, necesariamente tiene que desarrollar ciertos aspectos, ¿no?, de su cuerpo para poder desarrollarse. Si esto no lo utiliza, comienza a atrofiarse por el desuso y por lo tanto a eliminarse, ¿no? Plantea la ley del uso y desuso. En cambio, Charles Lyell, ¿no?, habla de la evolución de los estratos terrestres. Igual como hay una evolución de seres vivos en el planeta Tierra, la misma Tierra ha pasado por etapas geológicas. Y claro, no podemos evitar, ¿no?, a desarrollar esta teoría evolucionista a uno de los más teóricos más famosos hasta ahora del mundo, ¿no?, de la teoría evolucionista, además aceptado, la teoría de Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin habla sobre la sobrevivencia de las especies más aptas, la famosa ley de adaptación, que después va a generar, en este caso se habla de la selección natural. El ser vivo más apto no solo sobrevive, sino que puebla la tierra, en este caso el ser humano. Escribió 2 trabajos que fueron muy famosos en su tiempo y polemizaron, ¿no?, con la religión, ¿no? Tenemos el origen de las especies y sobre todo el origen del hombre. Ahora, hay que recordar también a este investigador, este filósofo llamado Federico Engels, que hizo un pequeño opúsculo, un trabajo que no fue publicado sino posteriormente. En este pequeño trabajo, ¿no?, habla de la evolución del hombre gracias al trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano evolucionó no solo por sus aspectos vitales de sobrevivencia, sino que estos aspectos vitales de sobrevivencia generaron también una actitud, se puede decir, científica o una actitud inteligente. El sobrevivir implicaba generar tareas, trabajo. Adaptarse implicaba generar trabajo, ¿no? Protegerse de otros animales, coger, pues, ¿no?, un palo como herramienta o como arma, en fin, actividades, el trabajo, ¿no? Gracias al trabajo, el ser humano desarrolló su inteligencia, ¿no? Hay que también reconocer a Alfred Russel Wallace. Es irónico, pero Darwin va a generar una teoría que no solo él lo desarrolló, sino hubo otro teórico que a la par y totalmente distinto de Darwin habló de la selección natural, ¿no?, la teoría de ser más apto en un medio evolutivo. Y Gregor Mendel, ¿no?, hablando sobre la herencia genética, que ahora la teoría genética es la más válida y la más aceptada. Recordemos entonces, alumnos, que estas teorías, la creacionista y evolucionista, en el siglo XIX generaron toda una controversia. Tengo que decir que hasta ahora hay universidades norteamericanas y europeas donde está prohibido enseñarse la teoría evolucionista, ¿no? En fin, nosotros vamos a hacer en esta segunda parte, ¿no?, encontrar las evidencias que tiene la teoría evolucionista. Bueno, tenemos que hablar de la hominización. Ya como sabemos que la antropogénesis no es más que la justificación científica, ¿no?, de la teoría evolutiva del hombre, ahora vamos a ver los pasos de esa antropogénesis. Y a estos pasos, ¿no?, se le denominó la hominización del hombre. Es decir, de qué especies evolutivas de animales se desarrolló el ser humano, ¿no? Todo comenzó con una rama, ¿no?, de los mamíferos, que pasó luego a ser un antropoide y pasó del género, ¿no?, a los homos y a los australopithecus. Entonces, a este proceso, ¿no?, gradual de este ser mamífero transformado en hombre se le llama hominización. Conjunto de cambios que en el transcurso de millones de años de evolución condujo a la transformación de los primeros homínidos hasta el hombre actual. Bueno, cabe recordar que hemos encontrado solo restos fósiles, ¿no? Lo tradicional es que aproximadamente el ser humano solo está en el planeta Tierra aproximadamente unos 4 millones o 3.5 millones de años, ¿no?
Es más, podemos decir que los dinosaurios vivieron aproximadamente, ¿no?, 70 millones de años, ¿no?, las cucarachas 250 millones de años, ¿no? O sea, el paso del hombre por la Tierra es en verdad demasiado poco, ¿no? Y recordemos que el ser humano teóricamente, ¿no?, surge en la época cuaternaria. Bueno, como te estaba diciendo, la antropogénesis nos implica a que todo tipo de sustento o evidencia que debe decir para tener una afirmación el ser humano, una afirmación de su proceso evolutivo, debe ser con ciertas evidencias, en las cuales va a haber la famosa argumentación científica, ¿no? Tenemos pues primero al género de Australopithecus y tenemos los primeros restos fósiles. Se podría decir, ¿no?, de la historia, de la saga de los Australopithecus, unos seres parecidos al hombre, ¿no?, pero no eran propiamente seres humanos. No tenemos a los Anamensis, que fue descubierto por el señor Walker en Turkana, en Kenia, antigüedad, como te dije, aproximadamente de 4 a 3.5 millones de años. Tenía un andar bípedo, ¿no? Tenía un andar bípedo, parecía más un mono, podríamos decir, que un hombre, y lo distinguía de las demás especies de Australopithecus, ¿no? Después tenemos al Australopithecus afarensis, ¿no?, del Dr. Johansson, ¿no?, en Hadar, Etiopía, 3.8 a 3 millones de años aproximadamente, conocido como los restos, ¿no?, de Lucy, ¿no? Igual, ¿no?, si usted lo ve, los maquetas que han hecho, ¿no?, de los restos rosos de Lucy, podríamos hablar más que un mono, un simio, ¿no?, más que un hombre propiamente dicho, ¿no? Ahora, después tenemos a Australopithecus africanos, ¿no?, descubiertos por el señor Robert Dahl, ¿no?, en Tabú, Sudáfrica, de 3 a 2.2 millones de años, conocidos como restos del niño de Tabú. Igual, restos, ¿no? Ahora sí, vamos rápidamente al Homo, al hombre propiamente dicho, ¿no?, al Homo habilis, ¿no?, descubierto por el señor Leakey, ¿no?, en Dubái, Tanzania, 2 a 1.5 millones de años. No salió propiamente dicho del África, fue la primera fabricación de herramientas de piedra. Ojo, ¿por qué hay cierta distinción entre el Homo y el Australopithecus? Uno diría por su forma, por su contextura. No, según los antropólogos afirman que el ser humano se desarrolló como Homo propiamente dicho al tener cultura. ¿Qué quiere decir? Al generar ciertos artefactos, artilugios, el cual va a utilizar. Por eso ponemos en énfasis aquí, pues, ¿no?, fabricador de herramientas de piedra. En cambio, el Homo erectus, ¿no?, Leakey, ¿no?, bueno, es pariente, Turkana, en Kenia, de 1.8 millones a 300.000 años, en este caso, pues, ¿no?, reconocemos que ha tenido también restos en otras partes, no solo en África, ¿no?, como el hombre de Pekín, que es muy famoso en China, ¿no?, el Sinanthropus, y el hombre de Java, de la isla de Java, Pithecanthropus. Propiamente dicho, este hombre utilizó el fuego, o sea, no solo fabricaba herramientas, sino utilizó el fuego, ¿no?, para su alimentación, para darle calor, en fin. Después tenemos al Sapiens, ¿no?, descubierto por el señor Furrock, ¿no?, en Neander, Alemania, ¿no?, en este caso 250.000 a 30.000 años, ¿no?, conocido como el hombre de Neandertal, ¿no? Este señor, entre comillas, ¿no?, tenía un lenguaje ya articulado, realizó entierros, quiere decir que tenía una concepción sobre el más allá, ¿no? Los antropólogos en verdad quedan hasta ahorita, no han podido cuadrar de cómo el ser humano comenzó a desarrollar primero artefactos y a tener una concepción del más allá. Todo eso va a originar, pues, ya manifestaciones culturales propias y un dinamismo totalmente propio que va a ser una diferencia necesariamente entre lo que es el Homo o el hombre típicamente dicho y el Australopithecus, ¿no? Bueno, y al final tenemos el Sapiens sapiens, propiamente dicho, el ser humano como nosotros lo conocemos, ¿no?, antigüedad aproximada 100.000 años, ¿no?, descubierto por Lartec en Dordogne, en Francia, ¿no?, es el típico hombre de Cro-Magnon, se originó en el África, pero ya llegó a otras zonas, ¿no?, en este caso Europa, desarrolló el famoso arte rupestre, ¿no?, y sobre todo esas estrellas femeninas llamadas Venus. La más conocida es la Venus de Düsseldorf en Alemania, ¿no?, unas estatuillas ¿no?, humanas, ¿no?, pero con la cabeza del astro Venus, pero con forma de una mujer totalmente, en este caso, embarazada o muy gorda, que hacía, se puede decir, una concesión al mágico del rito de
¿no? de la población, ¿no? Ya es una concepción netamente religiosa, ¿no? que tenían estas personas, pobló los 5 continentes. Para terminar, podríamos decir, ¿no? que, profesor, esas teorías se mantienen vigentes. Bueno, se ha descubierto ya, hablando en el 2008, 2005, restos más antiguos que los restos de aquí, ¿no? que posiblemente sean restos humanos y tengan pues, una antigüedad de 70 millones de años. Todo eso también está llevando una implicancia científica y polémica, que no vamos a entrar en detalle. Pero se habla que aquí, a partir ya del año 2000, 2010, 2015, los estudios se han avanzado y una cosa sí sabemos, ¿no? y eso lo dicen muy bien los científicos, cada vez que descubrimos más restos, nos damos cuenta que sabemos cada vez menos de la historia universal, de cómo nos originamos, y eso nos implica a nosotros, a todos, a saber, ¿no? a tener esa actitud de curioso para poder investigar un poco más. Bueno chicos, hasta aquí la segunda parte de la clase Historia Universal.